Queridos hermanos, el Señor les bendiga grandemente. Para mí es un placer, como diría Jonathan Edwards, inestimable el poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Me acompaña mi esposa Elizabeth, está por allá atrás, un poco mal de salud. Fue un poco complejo esta mañana y perdonen que hayamos llegado un poco tarde. Dicen por ahí que lo bueno se hace esperar. No nosotros, ¿no? La palabra de Dios. Así que apreciemos este tiempo meditando y siendo edificados por su palabra. Yo les invito a que me acompañen en oración para que sea nuestro buen Dios el que nos guíe y no nuestra propia sabiduría. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, te bendecimos y te alabamos por tus inmensas y grandes misericordias. ¿Qué seríamos de nosotros si tu gracia no nos hubiese alcanzado? Seríamos hombres pecadores todavía, andando en nuestros delirios, en nuestras maldades. Mas te agradecemos por Cristo, el pasaporte infalible para el trono de la gracia, el pasaporte infalible que ha construido nuestra comunión contigo. Queremos rogarte que en sus méritos nosotros podamos ser edificados a través de su palabra. Tú puedas ayudar a tu pueblo, oh Dios, a recibir tu palabra con ternura y puedas ayudar a tu mensajero, a tu siervo, a compartirla con fidelidad. Ayúdame, Señor, por favor, a esconderme en la cruz de Cristo. Solamente Cristo brille. Que tu nombre sea exaltado, que nuestros corazones sean humillados y al mismo tiempo nos conducidos hacia la santidad. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. El Dios del Antiguo Testamento es posiblemente el personaje más desagradable de toda la invención humana. Celoso y orgulloso de serlo. Es un controlador obsesivo, mezquino, injusto y falto de perdón. Un depurador étnico vengativo, el Dios del Antiguo Testamento. Y al mismo tiempo sediento de sangre. Un abusivo, misógino, homofóbico, odia a los hombres que tienen alguna inclinación al mismo sexo, racista, infanticida, genocida, pestilente, megalomaníaco, sadomasoquista, caprichosamente malvado. Esto escribe el zoólogo y etólogo británico Richard Dawkins en su libro El delirio de Dios. No son mis apreciaciones del Dios del Antiguo Testamento, no se asusten. Son las apreciaciones de un ateo que escribió un libro titulado El delirio de Dios, que según algunas fuentes en noviembre de 2006, este libro estuvo situado en el número 2 de las superventas de Amazon. Una apreciación bastante falsa del Dios del Antiguo Testamento, pero al mismo tiempo muy vendida por la mayoría de las personas. A principios de diciembre de 2006, este libro alcanzó la 4ª posición en la lista de superventas del New York Times, nada más y nada menos, una famosa revista. Por otro lado, no solo se conoce a Dawkins como un científico, sino también como uno de los ateos más violentos actualmente. Su comprensión acerca de Dios, lejos de ser verdaderamente científica, parte mejor de una inaprehensión o desconocimiento de las Escrituras. Él no conoce a Dios, por lo tanto, así piensa de Dios. A pesar de ser un hombre muy dotado académicamente, a pesar de saber mucho, a pesar de ser muy reconocido en la Universidad de Oxford, una de las universidades más prestigiosas de Inglaterra, su sabiduría no es sinónimo de piedad. Su sabiduría no es sinónimo de respeto. Mis hermanos, la auténtica sabiduría, y es el argumento que quiero presentarles a la luz de Proverbios capítulo 1, versículo 7, está fundamentada en el temor al Señor. La auténtica sabiduría. Yo les invito a que me acompañen al libro de los Proverbios capítulo 1, versículo 7.
Y el título de este sermón es El pilar de la sabiduría cristiana. El pilar de la sabiduría cristiana. Nos enfocaremos en el versículo 7, pero yo quisiera que leamos desde el versículo 1 al versículo 7 para tener un poco de contexto. Dice la bendita palabra de Dios. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para adquirir instrucción y prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los ingenuos y a los jóvenes inteligencia y cordura. El sabio los escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad. Para entender los proverbios y sentencias, las palabras de sabios y sus enigmas. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Yo quisiera presentar este pasaje, versículo 7, en 2 puntos sencillos. El primero, la descripción del pilar de la sabiduría, versículo 7, parte A. Y el segundo, el menosprecio al pilar de la sabiduría, versículo 7, parte B. Así que pasemos a nuestro primer punto, el pilar de la sabiduría cristiana. Dice al principio el pasaje, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salomón en el capítulo 1, versículos 1 al 6, establece el marco de propósito que define o anticipa el porqué de los consejos de todo el libro. En esta pequeña porción se evidencian 5 declaraciones de propósito o palabras con fines que desembocan o tienen la intención de apuntalar la vida del hombre en su totalidad. No una parte del hombre, toda la vida del hombre. No son simples palabras o consejos que flotan en el vacío incierto de lo sin sentido. Más bien tienen la intención de trazar el camino del ignorante, el ingenuo o el simple, así como también de aumentar la sabiduría del que es sabio. Mis hermanos, si ustedes ahora mismo hicieran el ejercicio de pensar en cómo ha sido su vida en los últimos 5 años, o todo el tiempo que llevan siendo cristianos, ¿cuál sería el resultado a ese ejercicio? Un crecimiento constante y concienzudo en espiritualidad y carácter, muy notable a cualquier tipo de persona, o estancamiento, mediocridad y simpleza. ¿En qué posición te encuentras? Si provechosamente estás en la primera categoría de estancamiento, este libro y este sermón son para ti, porque definitivamente Dios tiene mucho que enseñarnos a través de este libro para mejorar nuestra condición. Pero si estás específicamente en la otra categoría, entonces este libro también es para ti, o este sermón también es para ti. Porque aquel que es sabio sabe que no sabe aquello que debería saber. No cabe duda que muchos de nosotros, o todos, en alguna u otra medida hayamos caído en algún momento de nuestra existencia, si es que no lo estamos ahora, en el terreno de la ingenuidad o la simpleza. La intención de Salomón es erradicar esa simpleza o ingenuidad. Hemos caído nosotros ahí muchas veces. Incluso aquel que es sabio y entendido entre nosotros no puede negar la irrefutable realidad de que este hecho, a pesar de ser él un hombre falible, así como todos los demás, también es propenso a caer. Y para aquellos que están aquí presentes, adultos, jóvenes o niños que nos acompañan, la palabra para simple, a pesar de ser muy simple o muy usada entre nosotros, tiene una connotación bastante interesante. Y les aclaro, la palabra para simple en el versículo 4 de nuestro pasaje, versículo 1,
para dar sagacidad a los ingenuos o a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Es la palabra parapetí en el hebreo y que se traduce como tonto, seducible. Por otro lado, denota a una persona con una mente abierta que es fácilmente influenciable por cualquier cosa. Es una persona que no tiene convicciones claras. Por cualquier cosa se deja llevar o influenciar. Es una persona que no ha desarrollado un criterio definido de cuáles son aquellas cosas que cree por las cuales al mismo tiempo está convencido. Para el simple, su credo o yo creo es manipulable. Él no filtra nada, acepta todo con mucha facilidad, a diferencia del hombre sabio que es centrado y sin divisiones. Sea donde esté, sabio o ingenuo, en la escuela de Salomón siempre habrá un pupitre para ti. Ahora bien, las declaraciones encontradas en los primeros versos no podemos desligarlas con nuestro pasaje a predicar, versículo 7. Este texto se alza como conclusión o síntesis del verdadero hombre sabio, pero lo hace como conclusión y no como introducción. Si bien una introducción delinea el contenido a presentar en el desarrollo, este pasaje se manifiesta en cambio como frase concluyente a las declaraciones de propósitos, porque aquella sabiduría que solamente ha de llamarse verdadera sabiduría no puede estar disociada de la conducta o sentimiento del dador de la sabiduría que es Dios. Lo interesante de todo el libro de los Proverbios es que él empieza con el fundamento, con el cimiento. No podemos tener una crianza de nuestros hijos eficaz, no podemos luchar contra la pereza de manera eficaz, no podemos alejarnos de la mujer ajena, no podemos ser sabios en la forma en cómo hablamos si no empezamos con el temor al Señor. Porque el temor al Señor termina delineando todo nuestro pensamiento. Dice el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Cuando hablamos de principio, siempre nos referimos al inicio de todas las cosas existentemente creadas. Cuando queremos enseñarles a nuestros hijos, a aquellos que tienen hijos, yo todavía no, siempre vamos a las primeras páginas del libro de la Biblia. Génesis capítulo 1 y capítulo 2, el inicio de todas las cosas. Y otros pasajes que al mismo tiempo enseñan la realidad de la creación. Una antigua receta para preparar un plato de conejo dice, primero caza el conejo. Sin el conejo no hay plato. Pues exactamente eso es lo que queremos enfatizar en esta primera parte del pasaje. Sin este principio, según el texto, no hay verdadera sabiduría. No existe. La palabra para principio se traduce del hebreo reshi, apareciendo unas 49 veces en todo el Antiguo Testamento, y que interesantemente es la misma palabra que denota el comienzo de todas las cosas en Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es la misma palabra. Esta palabra significa, conforme al término hebreo, primero, en tiempo, lugar, orden o rango. Especialmente primer fruto o primicias. Es la misma palabra en Proverbios 3:9 que nos enseña, honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Con lo primero que te dé la tierra, dice Salomón, honrarás a Jehová con lo primero. Es un término que denota algo, o que no denota algo, perdón, algo figurado o metafórico, como entendían las escrituras los antiguos intérpretes. Dice algo, pero significa otra cosa. No, mis hermanos, es precisamente eso, lo primero en tiempo, lugar, orden o rango. Por ejemplo, en el libro de Éxodo y del profeta Jeremías hallamos nuevamente el uso de esta palabra hebrea que clarifica el sentido del autor en Proverbios. En Éxodo capítulo 23, versículo 19 se nos enseña, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. En Jeremías capítulo 26, versículo 1,
Dice, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías. Habla del inicio del reinado de este hombre. Ahora bien, este principio, primer fruto, tiene su contexto en el marco de la sabiduría. Y la connotación que tiene esta palabra en su idioma original es de ciencia o entendimiento, pero que se deriva de una palabra un poco más profunda que denota ser sabio en mente, palabra y acción. Vean que no es la misma connotación que se le puede dar al británico científico Richard Dawkins acerca de un hombre sabio. La intención que tiene Dios o la intención que tiene Salomón en este pasaje es que la sabiduría involucra la mente, involucra al mismo tiempo la acción y la palabra. Mis hermanos, aquella sabiduría que solo descansa en la masa encefálica humana, es decir, el cerebro, y en un buen vocabulario no es más que mundanalidad. Y solamente se queda ahí. El sentido de la sabiduría está ligada a la acción, a la acción. Y para traer más contexto a ello, ligamos o sigamos leyendo nuestro pasaje. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. En palabras de Salomón, el primer fruto del entendimiento que Dios da es sencillamente temor a Él. Es lo primero. Así de simple, pero al mismo tiempo así de complejo. Por un lado, simple, porque el temor es un aspecto que Dios implanta en el corazón humano y no el fruto de nuestro desempeño. Quizás eso aquí se ha enseñado hasta el cansancio. La salvación es solo por medio de Cristo a través de la fe. Nadie la obtiene por sus propios méritos. Piénselo, si fuese por nuestros propios méritos, ¿quién de los aquí presentes estaría aquí? Si fuese por el fruto del desempeño humano. Ninguno de nosotros. El retrato del necio en nosotros sería irreparable si solamente basáramos nuestra sabiduría o el temor al Señor a causa de nuestro desempeño. Salvo si lleváramos una vida completamente irreprensible. Y si fuese así, entonces estaríamos contradiciendo la misma escritura que dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios por parte de Pablo. Por otro lado, complejo, ya que se activa nuestra voluntad en el desarrollo de una vida sabia, bajo o edificada en el temor a Dios. Y en este punto de la enseñanza es bueno precisar o que precisemos una cosa. No hay división, no existe tal cosa como hacer algo disociado del criterio del individuo. Dice Proverbios capítulo 23, versículo 7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que el hombre piensa, eso es lo que termina siendo. La persona es la representación de lo que piensa. Lo que hace revela su pensamiento y lo que piensa se evidencia por su conducta. Si su pensamiento es mediocre, ¿qué puedes esperar de su conducta sino mediocridad? O viceversa. Ok, hermano, pero ¿qué podríamos decir del hipócrita que en algunos casos es tan difícil de discernir? Y es cierto. El puritano Richard Steele dice al respecto, el hipócrita es como una manzana que es lisa y hermosa por fuera, pero podrida por dentro. Sus palabras son correctas, cumple sus deberes con devoción y su vida es intachable. Pero véanlo por dentro, hurguen por dentro. Su corazón es una posilga de pecado, la guarida de Satanás. Este hombre puede pasar desapercibido delante de los hombres, pero jamás ser desapercibido delante de Dios. Jamás. Y tarde o temprano eso traerá su consecuencia, tarde o temprano. Todo lo que pensamos tiene un impacto en nuestra voluntad, todo. El teólogo escocés de Princeton, John Murray, en su comentario a la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33, cuando se enseña las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, dice lo siguiente:
Las buenas costumbres obviamente designan la forma de vida y conducta que están de acuerdo con la fe y la profesión cristiana. La fe y la profesión cristiana no son simples complementos. La fe y la profesión cristiana es el cimiento de nuestras buenas costumbres. La fe, aquella cosa que creemos, es el fundamento de nuestras buenas costumbres. Salomón dice que el primer fruto del entendimiento es el temor a Dios. El temor a Dios es el fundamento de nuestras buenas costumbres, tal como también precisa Pablo. La sabiduría, según Dios, parte de un correcto y reverente temor a Él. La palabra temor puede también traducirse como reverencia moral a Dios. Y aunque puede ser un tanto difícil definir esta palabra por las muchas implicaciones que tiene, y que tampoco pretendo desarrollar aquí en este sermón, sí haré uso de otras veces que aparece esta palabra en el mismo libro, algunos ejemplos de algunos hombres en la historia de la Biblia. Por ejemplo, esta palabra se repite en nuestro libro unas 15 veces con implicaciones un poco más definidas. Bueno, ¿qué implica el temor a Dios? Versículo 7 es el primer texto. Versículo 29 del capítulo 1, Salomón nos enseña, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Ellos amaron más otras cosas que el temor a Dios. Capítulo 2, versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Otra vez el fundamento. Versículo 7, el capítulo 3. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. El temer a Dios reduce nuestra propia opinión y que sea Él gobernándonos a nosotros. Versículo 13, el capítulo 8 de Proverbios. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Es mucho más concreto. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Vean todas las implicaciones que trae el temer a Dios. Aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Proverbios capítulo 23, versículo 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Proverbios 31:30, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La verdad que se evidencia con respecto a este temor reverente se manifiesta no solo como consejos o dichos cortos o como una simple etiqueta cristiana de la época. Bueno, yo soy cristiano. O bueno, yo tengo temor a Dios en la época antigua. Cuando usted lee el libro de Job, se va a dar cuenta que se describe a Job como un hombre temeroso de Dios. O bueno, él era cristiano, como podemos decir ahora. El temor a Dios trae consigo implicaciones, se deja notar, es visible a la percepción humana. No simplemente yo soy cristiano y ya está. Que el tiempo haga el trabajo. No. Hay una responsabilidad de nuestra parte en hacer evidente ese temor a otros. No hay barrera, mis hermanos, en el temor que Dios exige. Es un temor que edifica a otros creyentes y al mismo tiempo testifica contra los incrédulos. El temor de Jehová es un estado de la mente que las propias actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones y los objetivos se cambian por los de Dios. Acompáñenme en sus Biblias, Nehemías capítulo 5, versículo 15. Y veamos el ejemplo de un hombre que fue muy famoso en su tiempo. Nehemías capítulo 5, versículo 15. Dice la narrativa de este pasaje, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo
y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata. Y aún sus criados se enseñoreaban de él, del pueblo. Pero vean el otro conector de contraste que aparece al final del versículo 15. Pero yo no hice así a causa del temor a Dios. El hecho de que yo no me hubiese enseñoreado del pueblo, que hubiese tomado del pan y del vino, que no hubiese sido un gobernador injusto para con las personas que estaban bajo mi cuidado, no hice así a causa del temor a Dios. La principal motivación del cuidado que tenía este hombre por el pueblo era el temor a Dios. El hecho de que no fuese injusto, el hecho de que no buscara el bien para sí mismo, sino los del pueblo, fue a causa del temor a Dios. Eso fue lo que lo motivó. Hay otra parte en las Escrituras, en Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 17, y nos dice, yo leo para ustedes lo siguiente. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fúa, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras, que dice el pasaje, temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. La consecuencia de eso, versículo 20 al 21, nos enseña, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Un fundamento bastante claro terminó siendo la razón de una buena consecuencia. Así que la conducta sabia del hombre o la mujer de Dios es la respuesta inmediata de un corazón temeroso a Él. Esta reverencia es el punto de partida. Es el primer fruto de una vida verdaderamente sabia, de un verdadero cristianismo. Este concepto hace la alusión precisa entre aquellos que son genuinamente creyentes y aquellos que no. Debido a que este temor a Dios no es simplemente un accesorio o complemento opcional del cristiano, sino el fundamento a los principios claros de la palabra de Dios. El hombre empieza con el temor a Dios y va aumentando ese temor a medida que va conociendo a ese Dios a través de las Escrituras. Si no hay conocimiento de Dios para hacer crecer o alimentar ese temor, entonces nuestro temor será inestable y al mismo tiempo la causa para nuestro juicio. En el Nuevo Testamento hallamos el mismo principio que regula nuestra conducta sabia y sobria. En Hechos capítulo 10, versículos 1 al 2, dice el autor Lucas, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Era un hombre temeroso de Dios con toda su casa. ¿Y cuáles son las consecuencias? Daba muchas limonas al pueblo, oraba a Dios siempre. En Hechos 9:31 también nos dice el autor, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amados hermanos, el tipo de temor que Dios exige no es un temor servil como muchas veces podemos concebirlo, un temor a las consecuencias. Bueno, yo hago lo que hago para no recibir de parte de Dios un juicio. Dice Ferguson con Christina Fox lo siguiente, el temor servil es como el temor de los esclavos hacia su amo cruel, o los prisioneros a su carcelero. Los esclavos o los prisioneros obedecen por temor a ser maltratados
o porque son conscientes de que el amo o el carcelero tiene la potestad de hacerles daño a causa de la mínima infracción. Tú te mueves y te mato. Por eso es que ellos obedecen. La única motivación para obedecer es el temor a no sufrir daño. Por eso es que ellos obedecen. Mucho del temor que muchas veces se engendra en hijos, en ciudadanos de países, es a causa de un gobierno tirano, de un padre o de un presidente. Pero no es el caso de nosotros los creyentes, de aquellos que han abrazado la mano benéfica de un padre amoroso. ¿No es así? Con el temor servil, los esclavos o prisioneros obedecen solo a medida en que esa obediencia los libra de las calamidades. Yo prefiero no decir nada. Yo prefiero quedarme callado. Yo prefiero obedecer aunque esté violentando mis principios. Esta es la clase de temor que experimentan las personas que no conocen a Dios. Y que al mismo tiempo es la clase de temor que tenemos cuando llegamos a Cristo. Varones Galileos, ¿qué haremos después que Pedro les predicó el Evangelio con mucha solicitud? Sobre sus hombros estaba el juicio. ¿Qué haremos? ¿Qué puedo hacer para librarme del juicio de Dios? ¿Qué puedo hacer? Es verdadero terror el que estas personas experimentan a causa de un temor servil. Pero al mismo tiempo, o por otro lado, el temor filial es el temor que sienten los hijos hacia su padre. La palabra filial viene del latín y significa hijo. Es esa mezcla indefinible de reverencia y deleite, de gozo y asombro que llena nuestro corazón cuando comprendemos quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros al mismo tiempo. Es un amor por Dios tan grande que sentiríamos vergüenza de hacer cualquier cosa que lo desagrade o aflija. Y nos llena de alegría cuando hacemos lo que le agrada. Vean que no es un temor que me lleva a hacer lo que Dios demanda a causa de que si no lo hago, entonces voy a ser un hombre muerto. Bueno, yo leí las Escrituras el día de hoy, gracias a Dios, me libré de que me parta un rayo. Gracias a Dios. Pero no es así. No es así. El temor filial, que es consecuente al conocimiento que tienes acerca de un Padre amoroso, que es el Dios del cielo, te lleva a obedecerle a causa del amor que Él ha derramado por Cristo en tu corazón o en la obra que ha hecho. Ese es el verdadero temor que Dios demanda de su pueblo y que nosotros debemos tratar de acrecentar. Por otro lado, mis hermanos, habiendo descrito según las Escrituras y ejemplos el pilar de la sabiduría ejemplificado, pasemos a considerar nuestro siguiente punto, que es la descripción. Ya pasamos a ver la descripción, vamos a ver el menosprecio del pilar de la sabiduría. Eso sería como la insensatez de los insensatos. La palabra insensato no es más que una persona que no posee sensatez. Y la sensatez, según Oxford Language, es una persona prudente con buen juicio. Es una persona centrada. Es la insensatez, por lo tanto, el resultado de la necedad, de la tontería o la fatuidad. El pasaje enseña, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Si la sabiduría termina siendo el principio del temor a Dios, los insensatos o los impíos terminan despreciando esa sabiduría, que descansa en una reverencia moral completa y continua a Dios. Los insensatos terminan despreciando a Dios mismo, porque nuestra profesión cristiana se debe única y exclusivamente al temor que tenemos acerca de nuestro Padre. Los hombres que desprecian la sabiduría terminan despreciando entonces a Dios. La oración de un verdadero creyente
o aquel que ha experimentado la verdadera regeneración es que sea Jehová enseñándole sus caminos. Caminaré yo en tu verdad, dice el Salmo 86, versículo 11. Afirma mi corazón para que tema a tu nombre. A pesar de que este hombre experimenta temor a causa de la obra que Dios hace en su corazón, al mismo tiempo este hombre prosigue hacia la meta de que ese temor sea cada vez más acrecentado en el alma, cosa que no existe en los hombres insensatos o incrédulos. Ellos hacen lo que hacen porque no temen a Dios. Ellos viven como viven. Ellos tratan a sus esposas como tratan a sus esposas. Ellos no crían a sus hijos. Ellos no son buenos ciudadanos. Ellos no son hombres de categoría delante de Dios porque desprecian los consejos de Dios. Me ha pasado muchas veces, estando en Cagua, donde yo vivo, cuando los días miércoles compartimos el Evangelio en la plaza, que se le pregunta a los hombres, ¿tú crees que vas a entrar al cielo? ¿Sí? Pues, ¿bajo qué estándar tú te autoexaminas para que eso sea una realidad en tu vida? Bueno, yo no estoy en la cárcel. Obviamente, si tuvieses una vida deplorable, estarías en la cárcel. Pero muchas veces se piensa que por no estar en la cárcel, entonces yo soy un hombre bueno y justo. Pero ciertamente no es así. Cuando uno lo expone o expone a estas personas a la ley de Dios, los 10 mandamientos, ellos quedan completamente descalificados. Completamente descalificados. Esa descalificación que se debe a causa de no haber comprendido o al mismo tiempo materializado la ley de Dios, termina siendo el juicio para su vida. Termina siendo el juicio por la razón donde estarán ellos en el infierno por la eternidad. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, versículo 10, que maldito es el hombre que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquel que no cumple la ley de Jehová es un hombre maldito. Por lo tanto, si tú eres un infractor de la ley, eres un maldito de Dios. De hecho, hay un pasaje bastante crudo en el Nuevo Testamento, también dicho por Pablo, al final de la primera carta a los Corintios. Él dice, aquel que no crea en el Señor Jesucristo sea maldito. Fuerte, bastante fuerte. No obstante, es la descripción que se da a los hombres que desprecian el temor a Dios. Es la descripción que se da a los hombres que no permanecen en la ley de Dios. Aquel hombre que teme a su Dios termina haciendo lo que su Dios le demanda. Aunque eso termine haciendo menguar sus intereses. Pero sería algo imposible, algo sin fruto, que consideremos este temor disociado de la persona de Jesús. No podemos hacerlo. Si Cristo no es el todo para ti, entonces Él no es nada para ti. Él nunca se asociará como un salvador parcial de los hombres. Si Él es algo, Él debe ser todo. Él no debe ser una parte. Él debe ser el corazón de tu vida. La razón que te motiva para que tu temor sea acrecentado. Vimos hace un momento que existe una bienaventuranza en el hombre que teme a Jehová, por las consecuencias que eso trae. Quizás no experimentes una bienaventuranza en los términos que este mundo te ofrece, pero sí una bienaventuranza que es consecuente en términos espirituales y beneficiosos para el alma. El problema más grande que tiene el ser humano en la actualidad es su pecado. Y que su pecado haya sido resuelto en Cristo es el mejor regalo que ese hombre puede experimentar. Es un hombre verdaderamente bienaventurado, aquel que recibe de parte de Dios, su Creador, una gracia para salvarlo. Esa es la verdadera bienaventuranza.
que habiendo nosotros siendo incapaces, completamente incapaces para resolver ese problema, vino otra persona superior a nosotros, que se hizo hombre, que se humilló hasta el polvo, que fue lacerado, escarnecido, escupido, que murió como uno de los peores criminales en la historia de la humanidad hace 2000 años en una cruz. Que Él haya recibido, en este caso, el juicio por nuestros pecados y que nosotros hayamos recibido su indulgencia, es más bien una gracia que no merecemos, pero que al mismo tiempo apreciamos y que sirve como alimento y aliciente para una vida piadosa. Y lo que Dios espera de su pueblo a la luz de no solamente el principio de los proverbios, sino a la luz de todo el principio de los proverbios, es que nuestra vida sea modelada conforme al temor a Dios. Todo lo demás, mis hermanos, la excelencia de la sabiduría, todo lo demás, mis hermanos, que tiene que ver con el adorno, todo lo demás que tiene que ver con no procurar malas compañías y principios de practicidad en nuestra vida, empieza única y exclusivamente con el temor a Dios. Sin temor, entonces, no hay piedad. No hay. No existe tal cosa. No existe tal cosa. Nuestro Señor Jesús es el mayor ejemplo. Es el mayor ejemplo. Debemos personificar su espíritu. No somos Jesús. Pero como dice Pedro, Él ha dejado ejemplo a nosotros para que sigamos sus pisadas, para que consideremos cómo nosotros estamos andando a la luz de ese principio del temor a Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Es el temor a Dios el punto fundamental que regula lo que haces y piensas? ¿La forma como crías a tus hijos está fundamentada en ese temor? ¿La forma en la que tratas a tu esposa, en cómo te conduces en tu trabajo, lo que piensas cuando estás a solas, lo que ves cuando estás a solas, termina reflejando de ti que eres un hombre temeroso o una mujer temerosa de Dios? ¿O que al mismo tiempo estás alejado de ese estándar y por lo tanto necesitas la gracia continua de Dios para vivir? Ruego al Señor de que no sea esa segunda categoría, pero a pesar de que sea así, recuerda la gracia que obtenemos en Cristo, perdón para nuestros pecados de manera gratuita a nosotros, porque sabemos que al Padre le costó la vida de su propio Hijo. Que podamos servir a Dios no por temor a las consecuencias, que podamos servir a Dios por amor, por un amor que ha sido derramado en nuestros corazones por medio de Cristo Jesús. Atesoremos a Cristo, mis hermanos, y sea Cristo la quinta esencia o lo más importante de nuestra alma.